Todos los productos que nos rodean están fabricados con sustancias químicas. La toxicidad de esas sustancias es variable y los efectos que ello producen tienen que estar regulados por medio de directivas y reglamentos que permiten disminuir el riesgo tóxico de esas sustancias cuando los usuarios utilizan los productos. En el caso de los productos infantiles, la principal directiva es la Directiva de Seguridad de los Juguetes, porque luego todos los productos infantiles, de alguna manera, los requisitos químicos los copian de esta directiva. Esta directiva, básicamente, en lo que respecta a los productos químicos, establece límites de migración para los elementos como el arsénico, el plomo, el manganeso, el aluminio, el cromo, y establece distintos límites en función de la categoría del material que se trate. Cuando, por ejemplo, se trata de un líquido, los límites establecidos para estos elementos son inferiores porque se considera que cuando un niño juega con un líquido ingiere más cantidad de ese líquido, en contraste, por ejemplo, a cuando juega con un material de plástico, en proporción la cantidad de plástico o de escamitas de plástico que ingeriría cuando muerde un plástico es inferior a la del líquido. Adicionalmente, la directiva trata de limitar o reducir el riesgo de reacciones alérgicas en los niños cuando usan productos que contienen fragancias alérgenas. Y en este sentido, esta directiva limita la presencia de geraniol en los productos infantiles. Finalmente, la directiva limita la presencia de sustancias CMRs, sustancias cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción. El otro gran paquete legislativo que afecta a los productos infantiles es el reglamento REACH, especialmente el anexo 17. Este reglamento restringe el uso de ciertas sustancias en función de la aplicación de esa sustancia. Por ejemplo, el reglamento REACH prohíbe la presencia de plastificantes eftalato en los productos infantiles. También limita la presencia de cadmio en los productos hechos con materiales de plásticos. También, por ejemplo, la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Adicionalmente, los productos infantiles también están destinados a entrar en contacto con los alimentos, les afecta el reglamento relativo a materiales en contacto con alimentos, el cual permite disminuir el riesgo tóxico asociado a las sustancias, evitando la migración de estas sustancias hacia los alimentos. Finalmente, no solamente las directivas que limitan o permiten controlar los riesgos tóxicos de las sustancias en los productos, no solamente limitan esos riesgos, sino también limitan las sustancias por su daño en el medio ambiente. Y un ejemplo de ello es la directiva RoHS, relativa a aparatos eléctricos y electrónicos, que limita la cantidad de plomo, cromo, mercurio y retardantes de llama bromados. Entonces, como veis, hay numerosas directivas y reglamentos que controlan los riesgos tóxicos asociados al uso de sustancias en los productos infantiles y que afectan también al medio ambiente. Desde luego, la mejor forma de controlar estos riesgos es realizando un control periódico y exhaustivo de los proveedores y de los materiales que nos facilitan los proveedores y realizar analíticas de laboratorio de esas sustancias para mantenerlas controladas.